Mi compañera de cuarto presumió de que su novio donó 2 millones a la universidad, pero el donante anónimo de esos 2 millones fui yo, y su novio era solo uno de mis guardias de seguridad. Últimamente mi compañera de cuarto, Daniela Clemente, ha estado saliendo con un chico de fondo fiduciario y lo presume sin parar en el dormitorio. Oye, mira esta pulsera de Tiffany que me consiguió, ¿no es preciosa? Daniela levantó la muñeca para captar la luz del sol, asegurándose de que la pulsera brillara de la manera justa. ¡Guau! Eso debió costar miles. Tu novio es tan bueno contigo. ¿En serio? ¿Tiene algún amigo? Preséntanos. Las otras chicas se juntaron a su alrededor, llenándola de cumplidos. Daniela incluso lanzó productos de alta gama de su alijo, y las demás se apresuraron a tomar lo que podían, adulándola aún más. Yo estaba a un lado, leyendo en silencio, sin unirme al coro. Esto captó la atención de Daniela, y me miró con desdén. Sofía, ¿no crees que esta pulsera de Tiffany es impresionante? Mucho mejor que ese brazalete de plata barata que siempre llevas, ¿verdad? Eché un vistazo a su pulsera de Tiffany, y supe de inmediato que era una imitación. Mi brazalete de plata sencillo era una edición limitada de Tiffany's. Pero al ver a Daniela tan orgullosa de su artículo de lujo, me contuve. Sí, es realmente bonito. Mi pequeño brazalete de plata no es nada especial. La sonrisa de Daniela se ensanchó, claramente complacida, y se acercó y cerró mi libro de golpe. Sofía, realmente necesitas invertir en alguna joya decente. Es vergonzoso estar al lado tuyo. Me quedé sin palabras. Todo el mundo sabía que el origen de Daniela no era precisamente de alta sociedad. Su familia ni siquiera era de clase media. Había vivido con camisetas baratas y jeans antes de que este novio apareciera, y ahora actuaba como una celebridad. Alejandra, otra compañera de cuarto, se unió a Daniela, enlazando su brazo con el de ella. No te preocupes por ella. Tú y ella ni siquiera están en la misma liga. Vamos a cenar juntas esta noche. Quiero escuchar más sobre ti y tu novio. Daniela sonrió y levantó la voz. No puedo. Saldré con mi novio esta noche. Los celos se reflejaron en los ojos de Alejandra. Oh, ¿en un restaurante elegante? Asegúrate de postearlo en tus redes. Daniela no dijo nada, aplicándose maquillaje durante 15 minutos sólidos antes de ponerse su único vestido que costaba más de $500, pavoneándose como un cisne de alta sociedad. Esa noche pedí gumbo picante y estaba comiendo felizmente en el dormitorio cuando Alejandra chilló sobre su teléfono. Daniela acaba de postear. Mira, foie gras, caviar, filete con vino tinto. Dios mío. Un grupo de compañeras se agolpó para ver, y Alejandra miró mi gumbo con desprecio. Algunas personas salen a citas elegantes con chicos de fondo fiduciario, y otras simplemente se quedan en casa con gumbo barato. ¿No es abrumadora la diferencia? Viendo que no reaccionaba, Alejandra agitó su teléfono frente a mi cara. ¿Ves? Daniela y su novio son tan perfectos juntos. Eché un vistazo a la foto, y de inmediato me interesó. El chico de fondo fiduciario que abrazaba a Daniela era el nuevo guardia de seguridad de mi familia. Mi papá había ganado mucho dinero en Seattle con inversiones exitosas, y durante la secundaria lo tuve todo. Ropa de diseñador, un chofer y más. Pero el lado negativo, casi me secuestraron. Después de eso, papá insistió en que mantuviera un perfil bajo cuando ingresé a la universidad. Aunque compró una mansión para mí en Greenwich, cerca de la Universidad de Columbia, me alentó a quedarme en el campus con otros estudiantes. Aún estaba acostumbrada a la ropa de alta calidad, así que cuando la gente se fijó, comencé a llamarlos imitaciones para mantener el perfil bajo. Con el tiempo, todos asumieron que yo era una presumida con gusto por las marcas falsas. No me importaba. Vine aquí para estudiar. Mi papá nunca tuvo la oportunidad de ir a la universidad, así que siempre me decía, puede que solo tengamos dinero, pero tú estudia fuerte y hazme sentir orgulloso. Llegué a la universidad decidida a ganar becas todos los años. El dinero no importaba. Era todo por el honor. Recientemente tuvimos que reemplazar a uno de nuestros guardias de seguridad, y el anterior recomendó a su sobrino, Tomás Jiménez. Parecía responsable, así que no dudé en contratarlo. Y aquí estaba, haciéndose pasar por el novio rico de Daniela. Daniela regresó de su cita usando un conjunto falso de Chanel y cargando una pila de regalos. Uno por uno, los desenvolvió, y las compañeras la adoraban. Daniela, ese Chanel se ve increíble en ti. Vaya, ¿un perfume de Gucci también? ¿Puedo sostenerlo un segundo? Daniela no dejaba de sonreír, incluso lanzándome una mirada mientras desenvolvía un bolso y lo sostenía en alto. Oye, Sophie, recuerdo que tienes un Hermes similar. ¿Quieres sacarlo para que comparemos? Me quité un auricular, respondiendo apenas cuando Daniela abrió mi casillero, sacando mi bolso Hermes para ponerlo al lado del suyo. Daniela levantó la voz. Wow, Sophie, tu bolso no se ve exactamente como el mío, ¿verdad? La diferencia era obvia. El de Daniela era más brillante, tenía un borde más grueso y se sentía más suave. Características de una imitación. Alejandra, captando la indirecta de Daniela, intervino. Oh, sí, Sophie empezó la universidad con imitaciones. Tiene sentido, su bolso no es auténtico. Alejandra continuó. Sophie, comprar cosas falsas no cambia tus orígenes. Si siempre andas presumiendo imitaciones, solo va a nublar tu perspectiva. Claramente, esperaban que me acobardara, pero mantuve la calma, reprimiendo las ganas de mostrarles los recibos justo enfrente de ellas. El consejo de mi papá pasó por mi mente, así que me controlé. Daniela, ¿pediste permiso antes de revolver mis cosas? Y Alejandra, tienes un talento real para los cumplidos. Ustedes dos hacen un gran equipo. Daniela resopló y tomó unas tijeras. Bueno, si no hubiera mirado, nunca habría sabido hasta dónde llega tu vanidad. Seré amable y te ayudaré cortando esta imitación. Sin inmutarme, dije con calma. Daniela, incluso si esto es un Hermes falso, todavía vale miles. ¿Estás segura de que puedes cubrir
cumplirlo? Tras una pausa, Daniela retrocedió, refunfuñando mientras guardaba las tijeras. No le di mucha más importancia a Daniela, concentrando toda mi energía en ganar una beca. Mi promedio era el más alto del departamento. Aprobé todos los exámenes físicos y participé en cada evento elegible para becas. Imagina mi sorpresa el día de los premios, cuando el nombre de Daniela encabezó la lista para la beca nacional de mérito, y el mío ni siquiera estaba, ni siquiera un premio menor. Furiosa, revisé mis registros. Mis puntuaciones eran de primera categoría, excepto en carácter, donde la señora Julia Lombardo me había marcado como insatisfactorio. Con el corazón latiendo de rabia y confusión, me dirigí a la oficina de la señora Lombardo. Al entrar, encontré a Daniela sentada allí, sonriendo como si acabara de recibir un premio. ¡Wow! No esperaba tener tanta suerte. Supongo que el trabajo duro no siempre paga, ¿verdad, Sophie? Ignorándola, pregunté: señora Lombardo, tengo una pregunta sobre los resultados de la beca. La señora Lombardo suspiró, ajustando sus gafas, y dijo fríamente: Sofía, la academia no lo es todo. Te falta trabajo en equipo y carácter. Por eso no pude recomendarte para la beca. Quedé atónita. Como representante de clase, me llevaba bien con todos y a menudo prestaba mis apuntes antes de los exámenes. No había hecho nada para merecer esto, excepto tal vez enfrentarme con mis compañeras. La expresión culpable de Daniela confirmó mi sospecha. Tomando un profundo respiro, me volví a la señora Lombardo con calma. Señora Lombardo, basarse en las palabras de una persona parece injusto. El rostro de la señora Lombardo se endureció. ¿Estás cuestionando mi decisión? Daniela intervino. Oh, señora Lombardo, no se moleste con ella. Sofía puede ser bastante básica. No pude evitar notar la pulsera de Tiffany de la señora Lombardo, una imitación conocida. Señora Lombardo, esa pulsera de Tiffany la consiguió de Daniela, ¿verdad? Dejando a la señora Lombardo sin palabras, salí diciendo: si no puedo obtener justicia aquí, siempre está el decano. Daniela se burló. Adelante, me encantaría verte intentarlo. Llamé a la oficina del decano y al no poder comunicarme, envié un largo correo detallando todo con pruebas adjuntas. Después de una semana de espera y decepción, ya había perdido la esperanza cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi papá: no olvides a tu viejo. Ahora que has ganado, sigue así. Recibí la llamada del decano justo en el momento en que Daniela entraba pavoneándose en el dormitorio como si fuera dueña del mundo. No pude evitar notar la sonrisa burlona en su rostro mientras me miraba de reojo, convencida de que su pequeña farsa había salido a la perfección. Pero en ese instante, la voz firme del decano resonó por el altavoz de mi celular. Según la política de la universidad, tu compañera enfrentará sanciones disciplinarias y deberá devolver la beca. Un silencio cortante llenó la habitación y pude sentir cómo el color abandonaba lentamente el rostro de Daniela. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos y pude ver una mezcla de sorpresa y pánico, aunque lo ocultó rápidamente detrás de una risa forzada. ¿En serio, Sofía? ¿Contrataste a alguien para que fingiera ser el decano? ¡Qué gracioso!, soltó, intentando que su voz sonara despreocupada, pero sus manos temblaban mientras sostenía el celular. Yo no dije nada, apenas levanté una ceja, sabiendo que las mentiras de Daniela estaban a punto de colapsar de una forma que ella jamás imaginó. Justo entonces, su teléfono comenzó a sonar. Era la señora Lombardo. Vi cómo sus ojos se ensombrecían y por primera vez noté el miedo reflejado en ellos. Daniela dejó de pavonearse y en su lugar lanzó una mirada asesina hacia mí antes de responder la llamada, susurrando para que nadie más escuchara. Señora Lombardo, ¿qué está pasando? Yo no he hecho nada. Su voz había perdido la seguridad de siempre y no pude evitar sentir una satisfacción silenciosa al ver cómo, poco a poco, la arrogancia de Daniela se desmoronaba. Aunque intentaba disimular, sus gestos la traicionaban. Su mirada iba y venía, buscando desesperadamente una salida. Después de unos segundos de susurros tensos, colgó el teléfono. El ambiente en la habitación era pesado y las otras chicas la miraban, algunas confundidas, otras claramente disfrutando el espectáculo. Yo me quedé en silencio, esperando que fuera ella quien rompiera el silencio, y no me hizo esperar mucho. Sofía, esto es culpa tuya. No puedes soportar verme triunfar, ¿verdad?, gritó, sin importarle la audiencia que se había reunido en el dormitorio. Su tono estaba lleno de veneno, y cada palabra era un intento de intimidarme, pero yo me mantuve firme. No tienes idea de lo que estás diciendo, Daniela, respondí, tratando de sonar calmada aunque mi corazón latía con fuerza. Esto no tiene nada que ver con verte triunfar o no. Se trata de honestidad, algo que tú decidiste ignorar desde el principio. ¿Honestidad? Por favor, eres tan hipócrita. No puedes engañarme. Todo esto lo hiciste porque no soportas que alguien más tenga éxito a tu lado. Su voz se alzaba con cada palabra, tratando de envenenar con cada acusación, buscando que yo retrocediera. Pero esta vez yo no iba a permitirlo. Me acerqué a ella, fijando mi mirada en sus ojos, y sentí una calma inusual al responderle. Éxito, Daniela. El éxito no se construye sobre mentiras. Podrías haber trabajado duro y haberlo conseguido por ti misma, pero preferiste engañar a todos. Preferiste presumir cosas que ni siquiera te pertenecían. Daniela me observó en silencio, y por un momento pensé que, tal vez, las palabras la habían hecho reflexionar, pero en lugar de eso, soltó una risa amarga y me miró con desprecio. ¿Y quién eres tú para darme lecciones, Sofía? Al final, solo eres una niña mimada con dinero, creyendo que puede comprar lo que quiera, incluso la moralidad. Sentí una punzada en el pecho, pero no me dejé intimidar. No soy quien debe aprender una lección aquí, Daniela. La universidad se encargará de eso. En ese instante, Alejandra, quien hasta ese momento había estado observando en silencio, intervino. Daniela, creo que ya es suficiente.
Todas sabemos la verdad ahora. Solo te estás haciendo más daño. La voz de Alejandra era firme pero calmada, y pude ver que Daniela comenzaba a comprender que estaba sola en esta lucha. Ah, sí, replicó Daniela mirando a Alejandra con furia. ¿Ahora tú también me traicionas? Después de todo lo que hice por ustedes. Lo que hiciste fue mentir, Daniela. Nos hiciste creer en una vida de lujo y en un novio inexistente. Nos engañaste a todas. Y lo peor es que lo hiciste solo para sentirte superior, contestó Alejandra, sin alzar la voz, pero cada palabra era como un golpe para Daniela. Vi cómo la furia de Daniela se desbordaba. Sus ojos brillaban con rabia y resentimiento, y su boca temblaba, como si estuviera a punto de decir algo que no podría deshacer, pero al final solo se quedó en silencio, mirándonos a todas con desprecio antes de salir del dormitorio, golpeando la puerta con fuerza detrás de ella. Mientras el eco del portazo llenaba el cuarto, me sentí aliviada, como si una carga que había llevado por demasiado tiempo finalmente se hubiera liberado. Las otras chicas se acercaron, algunas en silencio, otras murmurando palabras de apoyo. Sabía que, aunque todo este conflicto había sido una prueba difícil, la verdad había prevalecido. Pasaron unos días desde aquella confrontación en el dormitorio. La noticia de que Daniela enfrentaría una investigación disciplinaria se había extendido rápidamente por el campus, y no faltaban los murmullos y rumores cada vez que alguien la veía pasar. Aunque trataba de mantener la cabeza en alto, era evidente que la seguridad que antes la caracterizaba estaba hecha añicos. Incluso Alejandra y las demás chicas, que antes la rodeaban y la llenaban de cumplidos, ahora evitaban su mirada. Por mi parte, intentaba seguir con mi rutina, concentrándome en mis estudios y alejándome de los rumores, pero no podía negar que sentía una extraña mezcla de alivio y empatía por ella. A pesar de todas las mentiras y el daño que había causado, ver a Daniela tan sola, casi vulnerable, me hizo reflexionar. Sin embargo, sabía que cada consecuencia que enfrentaba era fruto de sus propias decisiones. Un día, al salir de clase, fui convocada a la oficina del decano. Sentí un nudo en el estómago. No sabía si esto significaba alguna otra consecuencia para mí o si simplemente querían confirmar ciertos detalles sobre el caso. Respiré profundo y entré a la oficina. El decano estaba sentado detrás de su amplio escritorio, con una expresión seria pero tranquila. Me indicó que me sentara, y entonces comenzó a hablar. Sofía, primero quiero agradecerte por la información que proporcionaste. Entendemos que la situación fue difícil, pero tu honestidad y disposición para cooperar han sido valiosas para la universidad. Asentí en silencio, sintiéndome un poco aliviada, pero justo cuando pensaba que nuestra conversación estaba por terminar, la puerta de la oficina se abrió y vi entrar a Daniela. Tenía el rostro pálido, sus ojos hinchados como si no hubiera dormido en días. A pesar de que trataba de mantener una postura firme, pude notar que sus manos temblaban mientras sostenía una carpeta. El decano se dirigió a ella con el mismo tono imparcial que había usado conmigo. Daniela, hemos revisado todas las pruebas y testimonios. Como resultado, la universidad ha tomado la decisión de revocar tu beca y suspenderte de manera indefinida. Además, debido a la gravedad de tus acciones y al impacto en la comunidad universitaria, hemos decidido que tu expediente académico refleje esta sanción. Pude ver cómo el rostro de Daniela se desmoronaba mientras escuchaba cada palabra del decano. Por un momento, intentó interrumpir, balbuceando palabras de protesta, pero el decano levantó una mano para detenerla. Las decisiones de esta universidad no se toman a la ligera. Daniela, tuvimos en cuenta todas las evidencias y el daño que causaste con tus acciones. Pero no fue solo mi culpa, exclamó finalmente, su voz quebrada. Yo solo no pensé que todo esto llegaría tan lejos. Su mirada estaba perdida, y por primera vez desde que la conocía, parecía realmente arrepentida, aunque tal vez solo fuera el temor de enfrentar las consecuencias. La sala quedó en un silencio pesado. Me debatía internamente entre sentir empatía por ella y mantenerme firme en mis principios. Fue entonces cuando Daniela, casi en un susurro, se dirigió a mí. Sofía, yo nunca quise que terminara así, de que solo quería encajar. Su confesión resonó en mi mente, y aunque me dolía verla en ese estado, recordé todas las veces que me había humillado, todas las mentiras y manipulaciones. Era difícil olvidar el daño que había causado, y aunque entendía su necesidad de pertenencia, sabía que aquello no justificaba sus actos. No es cuestión de querer encajar, Daniela. Se trata de ser honesta, no solo con los demás, sino contigo misma, respondí, intentando que mis palabras fueran más una reflexión que una reprimenda. Pero Daniela no parecía escucharme. Estaba atrapada en sus propios pensamientos, sus propios remordimientos. Finalmente, el decano se levantó y concluyó la reunión, señalando que Daniela tenía 24 horas para desalojar su habitación y entregar todos los materiales de la universidad. Observé cómo se marchaba, con los hombros caídos y el rostro ensombrecido. Fue un momento que nunca olvidaré. Era el fin de su tiempo en la universidad, y ese momento quedaría marcado en mi memoria. Esa misma tarde, mientras caminaba de regreso a mi dormitorio, no pude evitar notar la cantidad de miradas y murmullos a mi alrededor. Sabía que muchos ya estaban al tanto de la expulsión de Daniela y, en cierta forma, me sentía como el centro de atención. No porque quisiera hacerlo, sino porque la verdad finalmente había salido a la luz, y yo había sido la pieza clave en todo esto. Al llegar a mi cuarto, vi a algunas de las chicas que antes se habían agrupado alrededor de Daniela. Alejandra se acercó a mí, con una sonrisa tímida. Sofía, solo quería decirte que siento mucho si en algún momento te hicimos sentir menos. Nunca imaginé que Daniela fuera capaz de mentir de
esa manera? La miré durante unos segundos, tratando de entender si sus palabras eran sinceras o simplemente el resultado de la situación. Gracias, Alejandra, respondí finalmente, sin agregar mucho más. Había aprendido que, a veces, el silencio decía más que las palabras. Alejandra se fue y las demás chicas la siguieron, dejándome finalmente sola. Me dejé caer en mi cama, exhausta. Todo el conflicto, las mentiras, el estrés. Sentía que, de alguna forma, había alcanzado el final de una etapa complicada y que al mismo tiempo una paz extraña comenzaba a sentarse en mí. A la mañana siguiente, el campus estaba en un silencio inusual, como si todos estuvieran conteniendo la respiración ante el desenlace que finalmente había llegado. Sabía que Daniela tenía hasta el final del día para abandonar la universidad y que en algún momento me cruzaría con ella por última vez. Aunque intenté concentrarme en mis estudios, mis pensamientos volvían una y otra vez al dormitorio, imaginando cómo se vería Daniela mientras empaquetaba sus cosas, dejando atrás todo lo que había construido en su mundo de apariencias. Finalmente, al mediodía, decidí regresar al dormitorio. Al abrir la puerta, la encontré rodeada de cajas y bolsas. Daniela estaba de pie junto a su cama, recogiendo algunos de sus objetos personales con un aire desolado. Parecía haberse rendido, su postura encorvada y su mirada perdida en el suelo. Era una visión completamente distinta de la Daniela altanera y arrogante que había conocido. Sentí una mezcla de emociones que no esperaba. Una parte de mí sentía alivio, mientras que otra experimentaba una especie de tristeza que no lograba entender del todo. Ella alzó la vista y me miró. Por un instante, vi en sus ojos algo parecido al arrepentimiento, aunque no sabía si era real o simplemente la tristeza de verse atrapada. Sin embargo, no dije nada. Simplemente caminé hacia mi lado de la habitación y comencé a organizar mis propios libros. No quería romper el silencio, ni ser la primera en hablar, pero finalmente fue ella quien lo hizo. Sofía. Su voz era apenas un susurro, tan suave que casi parecía que se la estaba diciendo a sí misma. Yo no sé cómo llegamos a esto. Me quedé quieta, sin mirarla directamente, esperando que continuara. Al principio, solo quería ser aceptada. Quería sentir que pertenecía a algún lugar. Ver a todas esas chicas mirándome, admirándome, era lo que siempre quise. Sus palabras resonaron en mí y me obligué a mirarla, buscando en su rostro alguna señal de sinceridad. Daniela, nadie te obligó a mentir. Pertenecer no significa engañar a los demás, respondí, manteniendo la calma en mi tono. La aceptación no se gana con apariencias, sino siendo auténtica. ¿Autenticidad? Soltó una risa amarga bajando la mirada. ¿Qué sabes tú de eso? Tú lo tienes todo y ni siquiera lo valoras. Yo solo quise tener un poco de lo que tú tienes. Esa vida de lujo, ese respeto. Daniela, la verdad es que no me conoces, le respondí suavemente. Tal vez piensas que lo tengo todo, pero he aprendido que nada de eso tiene valor si no eres honesta contigo misma. Y créeme, lo único que me ha dado respeto es el esfuerzo, no las cosas que puedo o no puedo comprar. Se hizo un silencio largo. Daniela permaneció de pie, mirando sus cosas dispersas por la habitación, como si de pronto se diera cuenta de lo vacía que se sentía. Sabía que cualquier cosa que yo pudiera decirle no aliviaría el peso de lo que estaba viviendo, así que decidí darle su espacio. Comencé a guardar algunos libros en mi mochila, y justo cuando pensé que nuestra conversación había terminado, volvió a hablar. ¿Tú alguna vez te sentiste así? Como si no importara cuánto lo intentaras, nunca fueras suficiente. Su voz se quebró en la última palabra, y pude ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Fue la primera vez que vi a Daniela vulnerable, sin esa máscara de superioridad que siempre la había caracterizado. Por un momento, me vi en la encrucijada de consolarla o de dejarla enfrentar sola las consecuencias de sus actos. Asentí lentamente, recordando momentos en los que yo misma había sentido esa presión, esa necesidad de demostrar algo. Sí, Daniela, todos en algún momento sentimos que no somos suficientes, pero la diferencia está en cómo lo enfrentamos. Tú optaste por construir una mentira y ahora tienes que vivir con eso. Ella asintió, como si finalmente comprendiera el alcance de sus decisiones. Supongo que ya es tarde para disculparme, murmuró, apenas audible, mientras cerraba su última maleta. Sus ojos evitaban los míos, y su voz reflejaba un cansancio que parecía llevar cargando por mucho tiempo. Sin decir más, recogió su equipaje y se dirigió a la puerta. Observé cómo salía, su silueta desvaneciéndose al cruzar el umbral del dormitorio, dejando detrás una presencia pesada y amarga. Su partida me dejó con un vacío extraño, como si una parte de mi vida universitaria se hubiera cerrado junto con esa puerta. Pasaron algunas semanas desde la partida de Daniela, y la vida en el campus continuó con su ritmo habitual. Sin embargo, el eco de su historia seguía resonando en cada rincón, como una advertencia de que el engaño y la ambición desmedida siempre traen consecuencias. Aunque evitaba pensar en ella, su imagen persistía en mi mente. La forma en que su figura se desvanecía al dejar el dormitorio, la mirada rota que dejaba entrever el peso de su arrepentimiento. Una tarde, mientras revisaba algunos apuntes en la biblioteca, una notificación en mi celular captó mi atención. Era un mensaje de Alejandra, una de las chicas que solía ser cercana a Daniela. Sofía, no sé si te interesa saber, pero me enteré de que Daniela está viviendo en casa de sus padres. Las cosas no van nada bien para ella. Al leerlo, sentí una mezcla de sorpresa y curiosidad. No era que deseara su desgracia, pero una parte de mí no podía evitar preguntarse cómo había cambiado su vida desde su expulsión. Alejandra continuó enviándome mensajes, contándome más detalles que había oído entre amigos en común. Daniela, según me explicó, había intentado matricularse en otra universidad, pero su expediente académico
académico manchado por la sanción disciplinaria complicaba el proceso. En la comunidad, la historia de su expulsión se había convertido en un rumor de boca en boca, una especie de historia de advertencia para los estudiantes. Mientras leía esos mensajes, reflexioné sobre lo irónico que era todo. Daniela, quien se había esforzado tanto por construir una imagen de éxito y poder, ahora vivía aislada, alejada de las personas que antes la alababan y admiraban. Sentí una mezcla de compasión y justicia, y aunque sabía que cada uno de sus problemas actuales eran consecuencia de sus propios actos, no pude evitar pensar en cuánto había perdido ella en el proceso. Unos días después, en un evento abierto de la universidad, donde exalumnos y miembros de la comunidad podían asistir, me encontré con una figura familiar entre la multitud. Daniela estaba allí, observando en silencio a quienes la rodeaban, pero su postura era distinta. Ya no tenía esa arrogancia en su mirada, ni esa seguridad en su andar. Parecía una sombra de la persona que había sido. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. Podría haberme dado la vuelta, podría haber fingido que no la había visto, pero algo dentro de mí me hizo quedarme en mi lugar y mantener el contacto visual. Daniela se acercó lentamente, y cuando estuvo a unos pasos de mí, bajó la mirada, como si le pesara demasiado sostenerla. Hola, Sofía. Su voz era apenas un susurro, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Vulnerabilidad, tal vez arrepentimiento. La miré en silencio por unos segundos antes de responder. Hola, Daniela. No hubo sarcasmo ni resentimiento en mis palabras, solo una calma extraña, como si todo el rencor se hubiera disipado. Ella respiró hondo y se atrevió a continuar. Sé que probablemente no quieras escucharme, y entiendo que no me creas, pero he pensado en todo lo que hice, en el daño que causé, y solo quiero decirte que lo siento, lamento todo. Su voz temblaba, y por un momento vi a la verdadera Daniela, sin máscaras, sin mentiras. No supe qué decirle de inmediato. Había esperado este momento de disculpa, de reconocimiento, pero cuando finalmente sucedió, me encontré sin palabras. Aún así, no podía olvidar lo que había pasado, todo el daño y la manipulación, pero también sabía que su arrepentimiento era un primer paso, quizás el único paso que le quedaba. Daniela, todos cometemos errores, y me alegra saber que finalmente lo entiendes, respondí con sinceridad. No voy a decirte que todo está olvidado, pero si realmente has aprendido de esto, entonces espero que encuentres una forma de redimirte. Ella asintió, y pude ver una pequeña chispa de alivio en sus ojos. Gracias, Sofía. Gracias por darme una oportunidad de decirlo, aunque sé que no lo merezco. Asentí levemente, observando cómo se daba la vuelta y se alejaba, mezclándose con la multitud, pero ya no era la misma. En ese momento, entendí que, aunque nuestras vidas habían tomado caminos diferentes, este capítulo finalmente estaba cerrado para ambas. Con Daniela fuera de la universidad y nuestra confrontación final terminada, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. El peso de todo aquel conflicto, las mentiras y las humillaciones, parecía haberse disuelto. Me concentré en mis estudios con una determinación renovada, sabiendo que cada logro que alcanzara sería genuino, fruto de mi propio esfuerzo. Y aunque las cosas nunca serían como antes, sabía que esta experiencia había cambiado a ambas. Mientras caminaba de regreso al dormitorio, con el aire fresco de la tarde acariciando mi rostro, supe que estaba lista para seguir adelante, sin mirar atrás.